La palabra de Dios, así que voy a invitarles que abran sus Biblias, por favor, en el libro de los Salmos, y quisiera compartir con ustedes en esta mañana una porción. Vamos a mantenernos en este pasaje del Salmo número 34 y daré lectura a 3 versículos y solamente a 3, y de ahí se va a estar desarrollando el tema de esta mañana todavía, ¿verdad? Yo traigo el reloj, no lo pude mover, el cambio de horario y todo, ya traigo la 1, creo, va a ser la 1. Pero van a ser mediodía. Así que, Salmo número 34, hermanos, por favor, Salmos número 34. Y voy a dar lectura al versículo 4, de ahí me brinco al versículo 17. Y después estaré leyendo el versículo 19. Salmos 34, versículo 4. Dice la palabra de Dios las palabras siguientes: busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor, tan maravilloso en el cual podemos pasar juntos en armonía en el templo. Gracias por tu palabra, por la exposición de la escuela dominical. Gracias también por los himnos que nos has permitido cantar con toda libertad y con todo el ánimo del corazón. Y Padre, ahora en este tiempo que está comenzando ya de la predicación, no el más importante del culto, porque todo es importante, pero sí un tiempo muy especial, porque es tu palabra la que va a ser predicada, y te ruego para que tu Espíritu Santo pueda acoplarla de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros, los que estamos asistiendo. Y si acaso alguien la está viendo por la transmisión, rogamos que bendigas también a aquellos que la estarán al pendiente, participando y escuchando donde se encuentren. Te pido que bendigas pues este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Salmo número 34 nos dice unas claras verdades acerca de la vida de David. Usted y yo conocemos a David, que fue un hombre, de acuerdo a la palabra de Dios, un hombre que se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. No tenía nada de especial, no tenía nada de mejor David que usted y yo. Al contrario, usted y yo tenemos una gran ventaja que David no tenía. Y usted sabe y se ha de imaginar cuál es esa gran ventaja y ese gran paso que vamos por delante nosotros que él. Esto quiere decir que tampoco nosotros somos mejores que David. Sin embargo, nosotros tenemos algo que él no tenía, y es el Nuevo Testamento. Así que él no tenía toda la palabra de Dios completa, sencillamente había algunas porciones de la ley, del Pentateuco o la Torá, como le llaman los judíos. Él mismo fue parte del Antiguo Testamento, porque él escribió algunas oraciones, algunos cantos que encontramos en lo que hoy para nosotros es el libro de los Salmos. Pero él no tenía todo el canon bíblico en una porción en su palabra, como usted y yo lo tenemos. Hoy en día tenemos el libro, tenemos las páginas, tenemos una encuadernación donde tenemos toda la revelación divina para usted y para mí. David no la tenía así, pero tenía al Espíritu Santo en su vida, morando, guiándole, exhortándole, animándole, a pesar de que no tenía y no alcanzaba a entender en su totalidad la revelación de Dios. Tenía su Espíritu, el cual le guiaba y le orientaba en cada detalle de su vida. Pero lo que también tenemos, por cierto, queridos hermanos, es que se le conoce a David, al rey David, como un hombre conforme al corazón de Dios. Pese a que no tenía todo el conocimiento teológico, pese a que no tenía todo el conocimiento bíblico, y reitero, como usted y lo tenemos en la actualidad, era un hombre que trataba de vivir de acuerdo a los preceptos divinos encontrados en lo que era ya la ley de Moisés y en lo que el Espíritu Santo le dictaba a través de su propia conciencia. Un hombre que se conformó al corazón de Dios. Y a pesar de ello, hermanos, David fue un hombre, un creyente que tuvo
pues también, como usted y como yo, altibajos en su propia vida. Al leer las grandes hazañas en la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, de David, podemos llegar a tener o a desear la fe que tuvo David. Pero al darnos cuenta también de sus grandes descuidos espirituales y sus grandes pecados, podemos desistir o podríamos llegar a preferir no imitarla. Sin embargo, y aún así, podemos aprender mucho todavía de la vida y de los aciertos de este gran hombre de Dios, David. David fue un hombre de corazón que supo de todo su corazón buscar a Dios, aún en medio de ese hundimiento y de esos baches, si me permite decirlo de esa manera, morales y espirituales. Así que David fue un hombre, a pesar de cómo fue, con sus debilidades y con sus altibajos, como cualquiera de nosotros los tenemos constantemente, a pesar de todo ello, David, refleja en la Biblia, fue un hombre de oración. En los libros históricos que nos hablan y nos narran un poco de la biografía de David propiamente, nos vemos que David siempre fue un hombre que consultó a Dios. Fue un hombre que siempre oró, que siempre estuvo en constante comunicación y en un constante hablar con su Dios. No quería dar un paso más allá sin antes estar completamente seguro de que lo que tenía que hacer era la voluntad de Dios. Iré a conquistar a este pueblo, iré a luchar con este otro pueblo. Y Dios le decía, ve, y David decía, voy a ir. Y antes de dar ese gran paso, volvía a orar y a consultar a Jehová de una o de otra manera, de acuerdo a los métodos que tenían antiguamente, puesto que el Espíritu Santo no radicaba de una manera permanente como lo hace hoy en día en el cristiano, pero había ciertas maneras de reafirmarlo y confirmarlo. Así que David oraba al Señor y le clamaba de una manera para que Dios le reafirmara y le confirmara que así tenía que ser. Y lo consultaba con su Dios. Había situaciones en las cuales claramente vemos que David no lo consultó a Dios y lo consultó sencillamente con sus debilidades y cayó en pecado y tropezó una y otra vez. Sin embargo, con un corazón arrepentido y reconociendo su maldad y su pecado y sus debilidades, fue capaz de arrepentirse, de rectificar su camino y de aprovechar la misericordia de Dios. Es decir, de tomar y aprovechar la misericordia de Dios para continuar y mejorar su camino. El Salmo número 34, hermanos, encontramos un relato de la vida de oración o de la vida espiritual de David. David era un hombre del cual podemos aprender de la intensidad o de lo intenso que era cuando se dirigía a Dios. David era un hombre que supo llegar al corazón de su Dios y al centro del corazón de Dios cuando David se encontraba en disyuntivas distintas en su propia vida. Los versículos que encontramos nos muestra un poco cuán grande era la confianza de David ante Dios. Por el Nuevo Testamento, por el hermano Santiago, nos damos cuenta que la oración eficaz del justo tiene mucho poder, mucha eficacia. David estaba convencido de ello. David no lo escribió literalmente como lo hizo Santiago, pero las expresiones que encontramos de diferentes formas elocuentes o poéticas, quiero decir, en el Salmo 34, redactado por David, nos damos cuenta que David tenía esa convicción, que la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a ver, hermanos, la oración de David en el Salmo 34, cómo David la describe con un poder transformador. Me refiero a la oración. La oración de David que expresa, o el canto de David que ha expresado en el Salmo número 34, vamos a entender y vamos a leerlo y a meditar en esta mediodía, que David tenía un concepto tan grande de la oración
que nos da a entender que la oración de Dios es poderosa. Y usted y yo ya lo hemos experimentado de una y de otra manera, de una y de otra y en otra ocasión, en diferentes situaciones en las cuales nos hemos encontrado o podemos estar ahora mismo en la actualidad. Sabemos que la oración tiene poder. Pero a veces en nuestras debilidades confiamos más en habilidades, en capacidades, en las experiencias de otros, confiamos en recursos humanos y le decimos a Dios que confiamos en Él, pero en nuestros hechos quizás le estamos diciendo, pero no tanto, Señor, porque Él sí me puede ayudar, porque al abogado sí lo veo, al contador sí lo puedo citar, al doctor sí le puedo consultar, pero eso es en nuestras debilidades. Pero Dios tiene mucho que recordarnos, queridos hermanos y muchachos, en esta mañana acerca del poder de la oración. Y vamos a ver 3 puntos principales en esta tarde. Número 1, vamos a ver 3 casos específicos en el cual Dios obra de una manera indescriptible a través de la oración. Número 1, la oración, vemos en el Salmo número 34, que la oración tiene un poder tan grande sobre nuestros temores. Versículo 4 dice, busqué a Jehová, dijo David. Obviamente está hablando a través de la oración. Busqué a Jehová y Él me oyó. Y la segunda parte dice, y me libró de todos. ¿Qué cosa, hermanos? Mis temores. Busqué a Jehová en oración y Él me oyó, escuchó mi oración. El apóstol Juan dice en una de sus cartas, dice, y si sabemos que Dios nos oye en las oraciones que hagamos a Él, en nuestras plegarias, entonces sabemos, tenemos la convicción de que Dios nos ha escuchado y nos va a responder. La misma confianza, con ese mismo denuedo que Juan lo escribió, era la misma confianza con la cual David estaba expresando. Busqué a Dios en oración y Él me oyó, dijo David, y Él me ha librado de todos mis temores. La oración de David, hermanos, puso al descubierto todos sus temores. Temores. Normalmente le decimos, Señor, ayúdame a salir adelante, ayúdame en este día. Le pedimos a Dios que bendiga los alimentos y más cuando sabemos que quién sabe quién los preparó, ¿verdad? Para que no nos hagan daño. Y le pedimos, y le pedimos, y le pedimos, y le damos gracias, pero hay ciertas ocasiones muy claves en nuestra propia vida que Dios está dispuesto a escucharnos en situaciones que quizás son tan confidenciales que no estamos tan dispuestos a poderlo compartir con alguna otra persona. Eventos en nuestra vida que quizás nos dan un poco de pena, un poco de vergüenza compartirlo con alguna persona, con algún semejante a nosotros, aunque sea alguien afín o alguien allegado a nosotros, pero con Dios sí podemos llegar en cualquier situación. David lo hacía y dijo, yo le clamé a Dios y Él me escuchó y al escucharme me libró de todos mis temores. ¿Sabe a qué se refería David cuando dijo temores? La palabra que se tradujo al castellano como temores, literalmente, en su idioma original, significa terrores o pavor, o podemos decirlo también fobias. ¿Verdad? Todos tenemos algún defecto, algún temor o alguna fobia. ¿No es cierto, hermano? Hay personas que ya le tomaron fobia al coronavirus, ¿verdad? Y no han salido de su casa, están encerrados. Claro, tenemos que cumplir con los protocolos, ¿verdad?, de seguridad, de cuidarnos y protegernos. No estoy juzgando eso. Pero hay personas que fuera de esa fobia, de ese temor, tienen otros temores. O me voy a incluir, tenemos otros temores. A veces, ¿verdad?, comemos cacahuates y nos inflamos, nos hinchamos y ya le tenemos una fobia a los cacahuates. Una fobia, podemos decir, hermanos, que es un temor angustioso ante algo o ante alguien o ante un acto o situaciones que se sabe que son absurdas. A lo mejor alguien dice, no, pues yo no voy a la iglesia porque está en una lomita y le tengo miedo a las alturas. Pretextos más bien, ¿no? Esas no son fobias.
Pero puede ser, queridos hermanos, que en una edad temprana o en alguna área, en alguna parte de nuestro pasado, de nuestra niñez o de nuestra juventud, pues padecimos alguna situación que nos quedó marcado en nuestro interior y emocionalmente traemos una marquita ahí que ahora de adultos pues lo tratamos y lo vemos como un temor, como una fobia y no hacemos, no podemos llegar a lograr a cumplir con el propósito de Dios, con la voluntad de Dios, porque hay temores en nuestra vida. David dijo, yo era un hombre lleno de temores y de fobias y de absurdos en mi vida y de terrores. Oiga, ¿habrá tenido terrores David? Usted y yo lo sabemos con la poca historia que tenemos de la limitada biografía, quiero decir, que tenemos de David en la Biblia. Es suficiente para darnos cuenta que David pudo haber sido un hombre que quizás no dormía, que quizás no podía cumplir con lo que debía de hacer, porque pues usted sabe que Saúl lo quería matar. David, una de las historias de David, relatos nos dice que David lo mandaron llamar, él no tenía nada que ver. Lo mandó llamar el rey Saúl, ¿se acuerda? Porque David tocaba el arpa, era un buen músico, muy entonado, y llegó a tocar y de repente le dio la loquera a Saúl y agarró la lanza y se la aventó. Imagínense si eso no le pudo haber creado un terror, un temor a David, una fobia al rey, y luego llegó a ser su suegro. Tantito peor. Dijo, no, me voy a tener el seguro en la casa, ¿verdad? Cerca, y con mayor me va a matar, y ahí lo voy a tener todos los días. Era un hombre que lo perseguían, que estaba expuesto. Imagínense si no, quizás tenía pesadillas pensando en el rostro cuando dormía, que se acordaba del león o el oso que mató por cuidar a las ovejas. Por mencionar algo muy absurdo, ¿verdad? Muy somero. Pero situaciones de peso que pudieron haber llegado a crear terrores a David. David dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dijo, ya sé, voy a orar a Dios. Voy a clamarle a Dios. Este pobre clamó, dice, busqué a Jehová, versículo 4, y Él me oyó y Él me libró de todas mis fobias, de todos mis terrores, de todos mis pavores, de esos temores intensos que yo tenía, de esos espantos o sobresaltos. Pudimos haber tenido una enfermedad que en la noche nos agobiaba demasiado, como por ejemplo el asma. Y podemos llegar a no dormir por el temor de que se nos vaya la respiración, por ejemplo. ¿Sí me doy a entender? Y nos marca. ¿Sabe cuál es el mejor remedio? La oración. La oración. Este pobre clamó, dijo David, y Jehová me lo oyó y Él me libró de todos mis temores. Y a pesar de que David fue un hombre valiente, valeroso, expuesto a grandes peligros y a grandes riesgos, él tenía grandes episodios que le causaban terrores. Porque así lo dijo David, Él me oyó y me libró de todos mis terrores, todos mis temores, dijo David, temores que le generaban inseguridad y debilidad. Pero ¿sabe cómo pudo superarlos? Con la oración. Orando. Pero no ese tipo de oración, ¿verdad? Que hacemos, Señor, gracias por los alimentos, porque siempre nos los das, llévaselos a la gente que no tiene, a tus siervos, y que nunca nos falte en nuestras mesas. No ese tipo de oración que quizás lo hacemos todos los días, o que quizás en un momento podemos llegarla a hacer mecánicamente. Sino ese tipo de oración que nos lleva a llegar al trono de la gracia, y que no es una oración de 2 minutos. Sino en el cual uno derrama nuestra alma y nuestras debilidades, y no se levanta el cristiano hasta que Dios le fortalece. Y no es que le estamos dando dotes mágicos a la oración, queridos hermanos, porque es orar y orar y orar y orar, y cuando menos pensemos, Dios ya nos habrá librado de nuestros temores. Pero la oración es eficaz. La oración tiene un poder sobre nuestros temores. Vemos que la oración de David puso al descubierto todos los temores que él tenía, pero también la oración de David lo libró de todos sus temores.
David lo dijo en la segunda parte del versículo 4, y me libró de ¿qué dice? ¿De mis temores? No, dijo de todos. Esto nos hace recordar, queridos hermanos, que Dios es un Dios de totalidades. Lo que habla de que Él realiza, Dios habla una obra completa y total. Dios nunca deja nada a medias. Dios no comienza algo y lo deja tirado como usted y yo lo podemos hacer, ¿verdad? Dios, la obra que ha comenzado, dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 6, para leer el versículo y no faltar a la honestidad de la lectura, de la redacción. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dijo el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, ¿de qué? De que el que comenzó, el que ha iniciado, dijo Pablo, en vosotros, en ustedes, la buena obra, la perfeccionará, o la completará, o la llevará a su fin, a su buen término, hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios inicia, hermanos, lo termina y lo termina bien. Lo comienza bien. Un día estábamos en el caballete del templo que levantamos, le dije a un hermano que era electricista, hermano, ¿qué le parece si dejamos aquí un huequito para meter un cable y ponemos un abanico en el techo para cuando haga calor? Está bueno, pastor. Le digo, ya tengo el abanico. Y metió el cable, el hermano metió el cable para pasar la corriente y se lo voy a dejar aquí dobladito para que sobresalga y luego voy a venir a poner el abanico. Le digo, ¿el abanico está, hermano? Yo le ayudo. Usted es el bueno, usted es el electricista, yo le echo porras aquí, le doy el abanico, lo que le haga falta. Luego vengo. Dice, voy a dejarlo así provisional. Y eso provisional para los mexicanos, hermanos, es 2 años, 3 años, ¿verdad que sí? Provisional. A los 5 años nos damos cuenta, ay, pues si esto lo iba a hacer, ¿por qué no lo hice antes? Dice uno, ¿verdad? Pasaron 4 años. Finalmente se puso el abanico, ¿verdad? Pero Dios no es así, Dios no hace nada provisional. Dios no hace nada al ahí se va. No, ¿se acuerdan? Hace años había un eslogan acá en México, ¿verdad? Decía, ¿cómo de que ahí se va? Todo hay que hacerlo bien. No sé si se acuerda, o a lo mejor yo soy el único viejón aquí, ¿verdad? Así que Dios es un Dios que lo que inicia lo termina y lo termina bien. Y en el inter de ese tiempo, de ese periodo, Dios trabaja como Él lo sabe hacer. El Señor no dejará empezada una obra de acción en el cristiano. Lo que comenzó lo terminará de una manera eficaz. El que comenzó en vosotros, en ustedes la buena obra, dijo Pablo, la perfeccionará, la terminará, la culminará hasta el día de Jesucristo y lo va a hacer bien. Lo que Dios hace, lo hace bien hecho. Dios ha comenzado a tratar, hermanos, con cada uno de nosotros. Y nuestra necedad, nuestra ignorancia, nuestro orgullo, nuestra pereza, nuestro descuido, todo lo que podamos, nuestros defectos de carácter y debilidades que podamos manifestar, no serán obstáculo para que Dios lleve a cabo lo que Él desea en nosotros. Él ha comenzado la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La oración tiene poder sobre nuestros temores, nuestras fobias. Póngaselas a Dios, hermano. ¿Usted le ha dejado de hablar a alguna persona porque le hizo daño cuando estaba pequeño o ahora de adulto, verdad? Usted ha sido, lléveselo a Dios en oración. Cuando estaba pequeño o pequeña o en su adolescencia o en su niñez, ya recibió algún trauma, lléveselo a Dios si todavía no lo ha superado. Dios le va a ayudar a superarlo. Dios es poderoso, lléveselo en oración. Número 2. La oración no solamente tiene poder sobre nuestros temores, sino lo que nos enseña este poema o este Salmo número 34 de David, es que la oración también despliega poder sobre nuestros problemas. Versículo 17 dice la Biblia, claman los justos, dijo David, hablando, incluyéndose él por supuesto, ¿verdad? Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. En el versículo 4
David dijo, y me libró de todos mis temores. En el versículo 17 dice, y los libra de todas sus angustias. Ya David ya dijo, está bien, yo tengo problemas, tengo debilidades, tengo complejos, tengo traumas. De chiquito, imagínense, hermano, ¿cómo le habrán dicho a David? Era pelirrojo y era chaparrito. ¿Cuántos sobrenombres, aunque todavía no se usaba el término, verdad? Pero ¿cómo le habrán hecho bullying a David? Quizás por su complexión, por su trabajo que hacía. Pero pudo superarlo por la oración, por la gracia de Dios. Y no solamente, él dijo, no, Dios me ha ayudado a mí, pero Dios le ayuda a todos aquellos, a los justos, a los creyentes, a los que creen en Él. Dice el versículo 17, los justos claman, le piden a Dios y Jehová, claro, les oye. Y entonces Dios los libra de todas sus angustias. A David también, hermanos, no solamente tenía terrores, fobias en su vida, tenía angustias. La palabra que se tradujo como angustia literalmente significa aprietos, problemas, calamidades. Esto quiere decir, hermanos, que David se metió en unos aprietos. ¿Verdad que sí? Pues ¿quién le mandaba? Dice uno, ¿verdad? No quiso ir a luchar. Era la época en que los reyes iban a luchar. Usted sabe la historia, ¿verdad? Y dijo, no, yo no voy, vayan ustedes, yo soy el rey, yo ya me cansé. Como no tenía nada que hacer ahí en el reino, en la casa real, anduvo asomando ahí por, ¿verdad? Y vio a Betsabé, la vecina que estaba bañando. Y el relato nos habla que David se puso en un aprieto. Traigan a su marido, ¿verdad? Y que esté con ella. Pero no quiso estar con ella. ¿Y ahora qué hago? Dijo David. Y quiso arreglar la situación a su propio andar, su propia manera. Dígame si no se metió en un aprieto. Antes de todo ello, ¿se acuerda cuando fue a ver dónde estaban sus hermanos? Ahí se los encontró y tenían miedo de Goliat. No, yo voy. No, yo con unas piedritas ahorita lo tumbo, dijo David. Se ha tumbado a osos y a leones, ¿qué me va a durar a mí este? Y le pusieron la armadura de Saúl. No, quítenme esto, yo voy. Y cuando llegó, caray, dijo, este sí es un gigantón, de lejos no se miraba tan grande, debería haber dicho. ¿En qué aprietos me metí? Pero bueno, vengo en el nombre de Jehová, dijo, y Él le va a dar la victoria. Y así fue. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, sus problemas, sus aprietos. Mira, hermano, Dios no se hace responsable cuando nosotros nos metemos en problemas. Nosotros tenemos que asumir nuestras propias consecuencias, pero ¿sabe qué? Yo quiero recordarle que Dios es fiel. No nos deja. Esto no estoy diciendo que Dios solapa nuestros descuidos y Dios solapa nuestros pecados, porque Dios nunca lo ha hecho ni lo hará. Lo que estoy diciendo es que Dios es fiel. Dios dice, te saliste de mi voluntad, tú se haces responsable de lo que suceda, pero bueno, aquí voy a estar yo, me necesitas. Háblame. Soy tu padre, aquí voy a estar. Tienes que aprender, tienes que corregir, tienes que darte de topes en la pared porque te saliste de donde no debiste haberte salido. Pero aquí estoy, no te voy a dejar, ni te dejaré ni te desampararé, dice Dios. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, sus aprietos, sus problemas, sus calamidades. Así que vemos, hermanos, que David aprendió a orar porque la oración tiene poder sobre nuestros temores, nuestras fobias, pero también la oración a Dios tiene poder o despliega poder sobre nuestros problemas. La vida que este hombre David llevó, hermanos, le provocó infinidad de problemas. Sus angustias, sus calamidades. Calamidad podemos decir que es una desgracia, un infortunio que alcanza a una persona. David tuvo que hacer frente a esas calamidades que vinieron como consecuencia de haberse salido de la voluntad de Dios, de esos aprietos en los cuales él se introdujo. Y así también, hermano, nosotros como David, no estamos exentos de calamidades en nuestra propia vida, pero la compañía de Dios y el poder de nuestro Dios siempre está y estará presente para socorrernos. David lo había constatado. David dijo, claman los justos, yo le he clamado a Dios y Dios me ha oído y Dios los libra de todas sus angustias. Ya David no estaba hablando en primera persona
Ahora él se estaba incluyendo junto con aquellos que también habían aprendido a depender en Dios a través de la oración. La oración eficaz, queridos hermanos y muchachos, ya lo sabemos, tiene un poder sobrenatural para trabajar en nuestros tiempos de angustia, en nuestros tiempos de lloro, en nuestra desesperación, en nuestras impotencias, en nuestras debilidades, en nuestros infortunios. La oración puede mucho. La oración puede mucho. Y número 3, la oración despliega poder, hermanos, sobre nuestra ruina venidera. Dice el versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Se da cuenta lo que dice? Muchas son las aflicciones del justo, pero le librará. No de las presentes únicamente, sino de aquellas que vendrán. En los aprietos que puede encontrarse, o en las calamidades, o en las situaciones que puedan presentársele, o en las crisis en las cuales de repente se le vengan a su vida, en aquellas ruinas venideras, le he llamado. Dios supo sostener y socorrer, queridos hermanos, a David, cuando éste estuvo en la ruina, tanto moral como espiritual y aún social. Cuando leemos el Salmo número 51 y el Salmo número 32, que van tomados de la mano, primero es el 51 y después es el 32, en ese orden, por el contenido, ¿verdad? Ya en Salmo 32, ya el ánimo de David era diferente al del Salmo 51, ¿verdad? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y comienza a excusarse delante de Dios y a pedirle perdón. Y en el 32 dice, bienaventurado aquel cuyas transgresiones ya han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Y comienza a decir, ya estoy liberado. Ya en el Salmo 32 ya Dios le había perdonado, ya Dios había no tomado en cuenta sus pecados, porque Dios vio el corazón sumiso y arrepentido y esa mentalidad de cambio en David, y que quiso rectificar y que supo asumir las consecuencias de su propio descuido, y ya David, Dios lo perdonó, ya no le consideró, le condonó la deuda, y David se sentía ya liberado y sin peso. Así que dijo David, Dios nos libra. Dios nos libra. Cuando la Biblia dice, hermanos, versículo 19, que muchas son las aflicciones del justo, del creyente, pero de todas esas aflicciones Dios les librará. Eso está hablando de una acción real, hermanos, en nuestra vida. Dios nos libra. Eso no quiere decir que estamos exentos de problemas, ¿verdad que no, hermano? Porque tenemos muchos problemas. Hay situaciones diversas en nuestra vida que nos agobian, pero Dios nos libra. ¿Qué quiere decir? Que nos va a proteger, nos va a animar, aún cuando vengan situaciones difíciles en nuestra vida. Hace algún tiempo, por cuestión del trabajo, tuve que entrar al Cerezo, a lo que le llamaban la penitenciaría, ¿verdad? Hace tiempo atrás. Y entré a la penitenciaría, estaba con un grupo ahí, con algunas sesiones, con el grupo un grupo de varones que en la sección varonil, por supuesto, ¿verdad? Que habían escogido algunas personas y estaba yo tratando con ellos, y estaba también el psicólogo de la penitenciaría del Cerezo. Y uno de esos era un miércoles, cuando íbamos a ese lugar cada semana. Hubo un motín. ¿Sabes lo que es el motín, verdad? No son los zapatitos esos larguitos, un motín. Dije, yo había visto los motines nada más en la televisión, en películas, ¿verdad? Nunca había estado en uno. Y comenzaron. Pues estábamos en un saloncito ahí, ¿verdad? Del área de educación o psicología, no sé cómo le llaman ahí. Y ya no nos pudieron sacar. Y llegaron los guardias, ¿verdad? Y lo que hicieron fue sacarnos del grupo donde estaban como 20 o 25 internos, y nos llevaron al otro salón de al lado donde estaban solos, y ahí nos encerraron con candado. Si aquí los vamos a dejar, le digo, ¿hasta cuándo? Pues es que dice hasta que se acabe el motín. Y ahí estuvimos.
creo que un par de horas, en un par de pudieron controlarlo, pero ahí estuvimos, no pudimos salir, pero fuimos librados. En medio del desorden, de los gritos, del alboroto, de la inseguridad, de todo lo que estaba sucediendo, el otro compañero, Ezequiel y su servidor, estábamos ahí. Nos habían puesto aparte para que no fuésemos dañados por lo que estaba sucediendo en torno nuestro. ¿Sí me doy a entender, hermano? Ese librará, donde que dijo David, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas Dios les va a librar. No quiere decir necesariamente que vamos a estar exentos de problemas, de dolores, de lloros, de angustias, sino que dentro de situaciones diversas, Dios nos va a socorrer, nos va a ayudar para que no seamos dañados o tengamos el menor perjuicio posible en la situación. Claro que vamos a llorar, claro que vamos a tener situaciones que nos van a quebrantar el alma en esta vida, porque la Biblia dice que así tiene que suceder. Pero de todos ellos Dios nos va a librar. Nos va a ayudar a superar esos dolores. Nos ayudará a poder salir avantes en esa situación. Y claro que no será de un día para otro, es algo eventual, pero con la ayuda de Dios se puede hacer más llevadero y más tranquilo. Dios supo sostener y socorrer a David, por ejemplo, cuando éste estuvo en la ruina, repito. Dios estuvo con él. David oró a Dios y Dios lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. Note el plural, angustias. Le librará. Quiere decir sacar o preservar a alguien de un trabajo, de un mal o de un peligro. Preservar, ¿se da cuenta, hermano? Preservar. No te voy a sacar de ahí, tienes que aprender, dice Dios. Ahí está, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, en medio del dolor. Ahí te voy a mantener tantito, pero te voy a preservar, te voy a ayudar. Te quiero enseñar, te quiero capacitar, te quiero moldear, dice Dios. Te voy a dar fuerza, te voy a dar ánimo para que puedas soportar. Y poco a poco voy a abrir la puerta para que puedas salir. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Las aflicciones son parte de la vida, hermanos. Siempre las habrá. ¿Verdad que sí? Juan capítulo 16. Vaya conmigo, por favor. Juan 16, 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Dice en la Biblia así. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado, dijo Cristo. Juan 16, 33. Para que en mí tengáis paz. En el mundo, dijo Cristo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Se da cuenta, hermano? Ya estamos advertidos. En el mundo van a tener aflicciones, calamidades, van a venir crisis, van a venir ruinas, van a venir temores, van a venir muchas cosas, dijo Dios. En el mundo las tendréis. Y aun si nos fuéramos a otro planeta, hermanos, las cosas serían igual. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, pero Dios nos da la victoria. Y yo creo que todos aquí hemos sido no solamente testigos oculares, sino experimentales, en carne propia, de que Dios nos ha librado de muchas situaciones, ¿sí o no, hermano? Unas de mayor intensidad, otras en menor intensidad, de acuerdo a la capacidad que Dios sabe que tenemos de soporte o de aguante. Así que la oración despliega poder, hermanos, sobre nuestra ruina venida. ¿Por qué utilizo la palabra ruina? Porque la palabra aflicciones del versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La palabra aflicciones significa, es el término ra en hebreo, y ese término significa sencillamente arruinar o hacer bueno para nada. Eso quiere decir, hermanos, que hay situaciones, tropiezos en la vida, hay calamidades, hay situaciones que el diablo las quiere utilizar para hacernos buenos para nada. Para inutilizarnos, como miramos en la predicación del domingo en la noche pasado. Para no lograr el cometido, el propósito por el cual Dios nos tiene donde nos tiene. Para no llevar fruto. Y el diablo dice, yo lo voy a aprovechar para hacerte caer, tropezar y que no hagas nada y no sirvas para nada. Muchas son las aflicciones, la ruina que puedes tener si te dejas llevar por la situación. Pero Dios nos da la victoria. El poder, la oración tiene poder, hermanos, sobre esas situaciones
que sobrevienen a nuestra vida. Satanás es quien desea arruinar nuestra vida con el pecado, con las tentaciones, con el orgullo personal, con la codicia y con tantos pecados y debilidades que usted y yo tenemos y que solamente nosotros conocemos. El diablo quiere ganar ventaja, ya se dio cuenta de eso, ¿verdad? El diablo quiere ganar ventaja sobre nosotros al dejarnos en la ruina. ¿Cómo? Pues alejándonos de la palabra de Dios. Viene un problema, le batallamos, el diablo nos hace ver que los hermanos no nos apoyaron, el diablo nos hace ver que la iglesia nos dejó solas, el diablo nos hace ver que el pastor no oró por nosotros, el diablo nos hace pensar y percibir que los hermanos nos dieron la espalda cuando más los necesitábamos, y entonces iba a venir ruina total. Y si aún eso fuese verdad, hermanos, los responsables de estar de pie somos nosotros nada más. No podemos responsabilizar nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios a otros, ¿verdad que no? No. Dice la Biblia, cada uno de nosotros, dijo Pablo, dará cuentas a Dios de sí mismo. Cada uno. Cada quien somos responsables delante de Dios de sostenernos, de mantenernos y que cuando pase la prueba salgamos aprobados y no desaprobados. ¿Para qué son las pruebas, los exámenes que ponen los maestros? Sí, claro, es para ver qué tanto, ¿verdad?, han avanzado y aprendido, pero gran parte es para una prueba, un examen es para que lo apruebe el alumno. Si está aprendiendo bien, si se le ha enseñado bien, pues tiene que aprobarlo, ¿verdad que sí, hermano? Dice Dios, pues yo te di la Biblia, te he dado la oración, te he dado predicación, los hermanos, la iglesia. Cuando viene alguna tentación o algún problema, alguna prueba, pues tienes que aprobarla, dice Dios. Vas a sufrir, le vas a batallar, vas a llorar y vas a tener que orar intensamente, pero yo espero que salgas aprobado. Así que Dios nos ha dado lo suficiente, queridos hermanos, para sobreponernos a diferentes situaciones. La oración despliega poder sobre nuestra ruina venidera. La oración despliega poder sobre nuestros problemas, pero también la oración tiene mucho poder sobre nuestros temores, nuestros terrores, nuestras fobias, nuestros traumas. ¿Por qué no oramos más? Sería la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no le dedicamos más tiempo a la oración? Cualquier situación en nuestra vida, sabemos, la oración es eficaz y sí oramos cuando vamos caminando, cuando vamos en el taxi, en el camión, en el trabajo, en casa, en la noche, oramos al Señor. Pero debemos estar conscientes de que la oración tiene mucho poder, más de lo que pudiésemos imaginar. Situaciones, personas, eventos, circunstancias, pensamientos, todo, hermanos, puede ser superado, aflicción, dolor, malas influencias, todo puede ser movido para bien si utilizamos la oración con el poder y el efecto transformador que realmente tiene la oración. En ocasiones decimos, no, una hermana dijo, pastor, yo ya no voy a orar porque pues, yo le oro al Señor todos los días y este hombre no se quiere convertir. Le digo, pues deje de orar, menos se va a convertir. Por lógica, ¿verdad? No, por lógica. Es que Dios no me oye. No, Dios ya sabe, Dios la oyó ya, pero pues hay un tiempo para Dios y acuérdese que Dios no está sujeto ni a tiempo ni espacio. ¿Qué dice la Biblia? Para Dios, 1000 años, un día es como 1000 años, ¿no? Hablando claro, poéticamente. Es como 1000 años como el día de ayer que pasó, así que Dios no tiene urgencia. Los que nos envejecemos y nos enfermamos y nos desesperamos somos nosotros. Dios no. Dios dice, calma, tranquilo, tú sigue orando. Yo tengo un tiempo para responderte. Conoces el método, conoces la forma, conoces el cómo, nada más espera el tiempo, el cuándo. Tú síguelo haciendo, y Dios va a responder. Echemos manos, hermanos, de ese maravilloso recurso que se llama oración. Tiene más transformación, más ayuda moral, emocional y claro, espiritual a nuestra vida, a la vida del cristiano, cuando lo usamos de forma correcta, la oración. Amén. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este pasaje del Salmo 30.